El anime comienza con un chico de cabello blanco que participa en un concurso donde se decidirá quién es el mejor pastelero del mundo. Después notamos que el público está sorprendido por su obra maestra, ya que hizo un pastel majestuoso de 2 metros de altura. Al ver las reacciones del público se siente orgulloso de su creación. En ese instante, rodeado de los pasteles de los demás participantes, le da la sensación de estar en un país hecho de dulces. Es por esto de que está convencido de que ganará por fin y logrará su sueño de la infancia. Luego los concursantes son llamados a presentar sus pasteles. El chico intenta levantar su pastel, pero de repente pierde el equilibrio y es golpeado por su propia creación. Una vez en el suelo, mientras vive sus últimos momentos de aliento, se arrepiente de no haber cumplido su sueño, sintiendo de que Dios era muy cruel porque va a morir antes de poder hacer felices a las personas con su arte. De repente escucha la voz de alguien que resulta ser Dios, quien le ofrece una segunda oportunidad. Así el protagonista recibe su nuevo nombre y renace como Patri Mail Monterl. En un cambio de escena conocemos a Cacerole, el padre del prota, un veterano de guerra que entrena a Pastry en el manejo de la espada. Descubrimos que han pasado 9 años desde que el prota nació en esta familia, donde ha sido cuidado por una dulce madre y 5 hermanos mayores. Además, su padre cultivó estas tierras durante más o menos 20 años, hasta que lograron producir trigo y cebada con la ayuda de los residentes. Sin embargo, estos campos no son aptos para producir azúcar, por lo que rara vez tienen la oportunidad de comer algo dulce. Al pensar en azúcar, el prota se le ocurre varias recetas que podría intentar, lo que claramente lo desconcentra de su entrenamiento. Luego el jefe de los mayordomos de la familia, llamado Fawile, llega hasta ellos y les informa de que el cultivo de frijoles fue abundante este año gracias a los consejos del prota. Por otro lado, unos bandidos que pasaron por el condado de Retes se dirigen hacia Molterl, amenazando la cosecha de este año. Así que Cacerole sugiere pedir ayuda al conde de Retes, pero Fawile le advierte que duda de que el conde acepte, porque esto podría perjudicar su reputación por haber dejado escapar a estos bandidos. Mientras Fawiller y Cacerole discuten la mejor manera de detener a los malhechores, Pastry se sumerge en sus pensamientos y se da cuenta de que debe hacer algo para frenarlos, ya que esto interfiere con sus planes de crear un país más dulce. Debido a esta situación, el padre del prota propone realizar la ceremonia de mayoría de edad de Pastry. Más tarde, Cacerole y el prota se reúnen con Agnes, la mismísima madre de Pastry, para decirle que necesitan llevar a cabo la ceremonia de consagración. Ella se opone a la ceremonia ya que el prota aún es muy joven para ser considerado un adulto. Entonces Cacerole le dice a ella de que sabe bien que la astucia y el manejo de la espada de Pastry superan con creces a los chicos de su edad. Por lo tanto, con la pluma y la espada es tan capaz como un adulto. Así que Cacerole le pide que tenga todo listo para partir aproximadamente en 3 días. Sin nada más que discutir, Agnes llama a la hermana de Pastry para que ambas se aseguren de que no le falta nada y que luzca perfecto para su ceremonia. Posteriormente descubrimos que como hermano menor con 5 mujeres ha sido tratado como su muñeca personal desde pequeño. Además, cuando estaban sus hermanas mayores la situación era aún peor, lo que hace que esté deseoso de alcanzar la mayoría de edad cuanto antes. En un cambio de escena vemos al prota y a su padre en las afueras del pueblo donde todos los aldeanos están reunidos para desearles un buen viaje. Ahí descubrimos que la habilidad mágica de Cacerole es la teletransportación, lo que le permite llegar de inmediato a la capital real. Al ver las diferentes frutas, el prota deja volar su imaginación sobre los dulces que podría hacer con estos ingredientes. Notando el entusiasmo de su hijo, Cacerole le promete comprar lo que desee si pasa la ceremonia sin problema. Por consiguiente, Pastry se fija en una manzana que hay en el mercado y su padre le explica de que esa fruta es un poco ácida y se cultiva en las tierras del norte, por lo que es raro verla en la capital. Entonces el prota sugiere que deberían cultivar en su territorio de esto, de modo que Cacerole piensa que es normal que a su futuro sucesor le interesen productos extranjeros. Sin embargo, Pastry solo está pensando en que si el cultivo funciona y se convierte en el amo, podrá ser la realidad de sus sueños de un país repleto de dulces. Aquí podemos notar que el mismísimo prota se cree un poquito Willy Wonka, y por su parte su padre cree que con su talento, si hereda su título, serán muy ricos y una potencia militar. A continuación se dirigen a la iglesia, donde lo recibe un sacerdote con un aspecto similar a la de un panda, lo que le causa mucha gracia al prota. Seguidamente Cacerole le informa de que está allí para llevar a cabo la ceremonia de consagración de su hijo. Esta petición es algo inusual, lo que deja sorprendido a su padre, ya que esta ceremonia generalmente se
realiza entre los 13 y los 15 años de edad, y el prota en este momento solo tiene 9 años. Mientras tanto, Jessie le pregunta a Fawile en qué consiste una verdadera ceremonia de mayoría de edad, ya que cuando ella presentó la suya tenía tan poco poder mágico que no pasó la siguiente prueba. Esto le preocupa porque teme que su hermano pueda pasar por la misma situación. Entonces Fawile le dice de que no se preocupe por eso, pues cree que el prota logrará pasarla sin ningún problema. Además le dice de que no debe preocuparse ya que no es la gran cosa tampoco. Primero miden la cantidad de magia y luego te dejan en un lugar oscuro, donde no puedes ver ni oír nada durante varias horas, dado que la magia es un poder enorme oculto en el interior de una persona. Para extraerla es necesario enfrentarse solo a la adversidad y saber resistir. Posteriormente vemos que ha pasado un día y medio desde que encerraron a Pastry en un cuarto, y Cacerol está preocupada por el bienestar de su hijo, mientras que el prota se encuentra muy emocionado pensando en qué hará con las manzanas que su padre le prometió. También planea conseguir azúcar y mientras piensa en dulces, nada le aflige por lo que estar allí le parece divertido. Entonces comenta que quiere llenar el mundo de dulces y hacer sonreír a todos con sus creaciones, y está seguro de que la razón por la que reencarnó en este mundo es para crear el único país de dulce existente. De pronto una extraña luz lo envuelve y llena su cuerpo de magia, y acto seguido lo primero que ve al abrir sus ojos es a su mismísimo padre, quien le informa de que ha terminado la ceremonia con éxito y que han pasado 2 días enteros desde que está ahí. Más tarde es llevado a la sala de oraciones donde el padre le comenta que si de verdad ha obtenido sus poderes debería ser capaz de entender lo que está a punto de leerle. En ese momento en la cabeza del prota comienza a aparecer varias imágenes que le revelan que puede reencarnar y replicar. De este modo se da cuenta de que el pasaje que está leyendo el sacerdote es el de la magia en sí misma. Finalmente el padre le comenta que el prota ha recibido un poder como pocos en el mundo, por lo tanto Cacerol le ofrece una ofrenda a la iglesia en señal de gratitud, que el sacerdote acepta con gusto. No obstante, después de que se marchan, el padre se da cuenta de que la cantidad dada no es suficiente para evitar que hable sobre lo que presenció ese día. En un cambio de escena vemos que los bandidos están arrasando con todas las aldeas a su paso y que no están conformes con los tesoros que han reunido, así que se dirigen hacia Monterl. Luego vemos que Cacerole y el prota están liderando los preparativos para el ataque de los bandidos. De pronto Fawile se acerca a ellos con malas noticias y les informan que los criminales han arrasado todas las aldeas que están a cargo de los caballeros Liptauer. Esto sorprende mucho a Cacerole, ya que hace aproximadamente 3 semanas que llegaron a la capital, y a ese paso los bandidos llegarán antes de lo previsto. Por consiguiente le ordena al prota que llame a los líderes de las demás aldeas, así como Contriago y Glacaje. Inmediatamente Pastry sigue las instrucciones de su padre y va decidido a derrotar a los bandidos a toda costa, ya que esto interfiere con sus planes de crear un país lleno de dulces. Posteriormente vemos como Cacerole trajo a los habitantes de las demás aldeas para minimizar los daños. Además reunieron toda la comida en un almacén, con la que podrá aguantar un máximo de 7 días si comen una vez al día. Más adelante Lumito y Mark se encuentran con el prota y lo llaman joven amo, lo cual incomoda ya que ellos son sus amigos de la infancia. Seguidamente les indica que reúnan todas las piedras posibles y que si escuchan algo regresen de inmediato a la aldea, pues los bandidos están en camino. Después de un rato recogiendo piedras, Mark escucha un ruido a lo lejos y se dirige con Lumito a alertar a los demás. Esta noticia pone nervioso a los aldeanos, que no están seguros de ser capaces de detener a los delincuentes. Sin embargo, Cacerole toma el mando de la situación y les dice a todos que conserven la calma, ya que si los bandidos logran entrar lastimarán a su gente, se llevarán toda su comida y quemarán sus casas. No obstante, él no va a permitir esto, pero claramente necesita la ayuda de todos. De este modo, Cacerole divide a los aldeanos por sectores y se reúne con Fawile para idear un plan. Entonces Fawile le dice de que lo más probable es que los bandidos estén pensando en atacar por la mañana. Por otro lado, Cacerole le comenta que probablemente no tenga mucha comida ni provisiones, porque con las heladas del año pasado las cosechas de las tierras fueron escasas, así que claramente está seguro de que aunque los perjudique atacarán la aldea esta noche, aunque a Fawile le preocupa que si no vienen habrán mantenido en vela a los aldeanos en vano. Cacerole le pregunta al prota qué opina sobre la situación, y este le responde que les falta un poco de información. Primero deben saber exactamente cuántos hombres son y cuánta comida tienen. Debido a esto, Cacerole decide ir a una misión de reconocimiento y deja todo a cargo de Pastry. Mientras tanto, su padre le dice que atacarán a los bandidos y tomará un desvío para regresar por el norte. Una vez que se marchan de
del campamento, el prota da la instrucción de que mientras Cacerola y Fayule no estén, si llegasen a escuchar cascos de caballo, por muy leve que sea el sonido, disparen flechas de fuego en esa dirección. En ese momento Lou y Mark, quienes claramente lo acompañan en el campamento, le preguntan si no le preocupa que las flechas puedan alcanzar a su padre. El prota le responde de que es poco probable que una flecha perdida le dé a Cacerole. Luego Mark recuerda de que una vez en la que el padre del prota iba caminando cerca de donde jugaban y esquivó una piedra sin siquiera verla y luego fueron regañados por no tener cuidado. Además, Pastry le comenta de que las flechas servirán de ayuda para guiarlos. Entonces Mark sugiere que deberían teletransportarse hasta el campamento. Sin embargo, esta habilidad tiene un límite de peso, por lo que claramente sería difícil incluir a Fayule y los caballos. Finalmente el prota envía a Mark y a Lumi a sus posiciones y les dice que cuenta con su apoyo para esta batalla. Por otro lado, vemos que las encargadas de cuidar a los niños y mujeres son Agnes y Jessie, lo que nos muestra que los aldeanos tienen plena confianza en los Mortals. Después de esto, su padre se acerca al prota y le da su bendición y le pide que tenga un poco de cuidado. Una vez que Pastry se despide de su madre, se da cuenta de que si no protege sus dominios, no será capaz de cumplir su sueño. Por consiguiente, está decidido a lograrlo a toda costa, ya que su sueño de crear un país de dulces solo tendrá sentido si puede proteger a su gente y hacerlos felices. En ese momento el prota se da cuenta de que la intención de su padre es que la batalla termine esa noche, aunque esto implique hacerse pasar por señuelo. Con esto en mente, habla con los aldeanos y le pide que traigan a todos los niños varones. Acto seguido vemos a Cacerole y a Fawile cabalgando cerca del campamento de los bandidos. De repente Fawile detiene la marcha y usa su habilidad de visión a distancia para informar a Cacerole que la situación es peor de lo que creían. Logran ver 70 hombres que parecen ser ex caballeros y además llevan rehenes de las otras aldeas, a quienes parecen estar utilizando como esclavos. Esta noticia indica a Cacerole, quien dice con firmeza que no permitirá que su gente termine de esta forma. Seguidamente vemos que los bandidos ya se han dado cuenta de que las aldeas vecinas están vacías. Además, han bloqueado los accesos del agua, por lo que no pueden abastecerse. El jefe de los bandidos se da cuenta de que deberán atacar esta misma noche, ya que no tienen provisiones, y de pronto Cacerole y Fawile sorprenden a los bandidos con un ataque inesperado. Sin embargo, el jefe de los bandidos se da cuenta de inmediato de que son caballeros experimentados y que están buscando el romper sus filas. Instruye a sus compañeros para que los esquiven, pero ya es demasiado tarde porque todos los bandidos están enfurecidos. Al ver que han mordido el anzuelo, Cacerole y Fawile se disponen a huir, y el líder de los bandidos se da cuenta de esto de inmediato, pero ya es demasiado tarde para controlar a su equipo. Ya que están furiosos, se lanza detrás de ellos con la intención de acabarlos, y posteriormente vemos que Glacage está alerta esperando el sonido de los caballos. Una vez lo escucha, lanza una flecha encendida tal como el prota le había indicado. Esto alerta a Cointreau de que le avise a los aldeanos de que los bandidos han llegado. Por otro lado, Cacerole y Fawile ven la flecha y se dan cuenta de que es obra del prota. Sin embargo, gracias a eso los bandidos ahora saben la ubicación exacta de la aldea. Por lo tanto, suponen que deben de tener un plan y deciden dirigirse hacia el oeste para evitar que los bandidos dañen la siembra. Acto seguido vemos que este fue el plan del prota desde el principio y que dedujo que su padre irá al oeste para evitar daños, y de esta forma podrían agarrar desprevenidos a los bandidos. Seguidamente vemos a Cacerole y a Fawile rodear el caño que circunda la aldea, dirigiendo a los bandidos por todo el borde. En este momento son embestidos desde arriba por piedras en llamas. Al darse cuenta de esto, la líder de los bandidos se enfurece y esquiva todas las piedras e intenta subir la cerca, así que los aldeanos tratan de detenerlo con hachas, pero el líder es más habilidoso, por lo que se ven obligados a proteger al prota y a retroceder. Sin embargo, el líder de los bandidos logra atravesar la barrera y se encuentra con Glacage, quien se sorprende al ver a todos los delincuentes que vienen detrás de él. A pesar de la diferencia numérica entre ambos bandos, Glacage y Cointreau logran reducir la brecha con sus habilidades como caballeros. En ese momento vemos que los niños no corrieron a refugiarse y siguen lanzando piedras a los bandidos, hiriendo a varios. Al ver esto, el líder de los bandidos se dirige a atacar a los dichos niños, pero el prota se interpone y recibe un corte en el brazo. Inmediatamente el bandido lo agarra como rehén y los pone en desventaja, y seguidamente ordena a sus compañeros que se encarguen de los niños. Acto seguido, el prota ve a un bandido herido con una quemadura en la cara y replica esa herida en los demás bandidos, haciendo que todos se retuerzan de dolor. Esto sorprende al líder de los bandidos, quien se da cuenta demasiado tarde de que Pastry es un mago. A la mañana siguiente, una guardia se dirige a la residencia
residencia principal donde se encuentra la madre del prota. Ella le pregunta si ganaron la batalla y él le responde que sí, además de haber capturado a decenas de bandidos. Luego ella le pregunta por su esposo y su hijo, y el guardia le informa de que Cacerola está ileso, pero que Pastry resultó herido en el brazo. Al recibir esta noticia, Agnes se desploma en el piso, preocupada por su hijo. Entonces Jesse, que estaba a su lado, le pregunta rápidamente al guardia si es una herida menor, y este asiente apenado dándose cuenta de que casi crea un malentendido. Sin embargo, Jesse se pregunta qué pasa con su hermano y su padre, que no han llegado a casa sabiendo de que ellas los están esperando. En eso vemos que Pastry está muy animado instruyendo a los aldeanos para repartir la comida y los bienes que tenían los bandidos entre las demás aldeas. A continuación, Cacerola y Fawile se encuentran organizando a los bandidos, y Fawile pregunta qué recompensa debería recibir por haber atrapado a los bandidos que la condesa dejó escapar. Cacerola le responde que tendrá que negociar, pero al menos deberían compensar los gastos y las pérdidas causadas por haber sellado 2 aldeas debido a los delincuentes. En un cambio de escena vemos que Cacerola y el prota, que están con una lista de aldeanos que fueron de gran ayuda en el enfrentamiento con los bandidos. El primero en ser llamado es Glacage, quien recibe como recompensa una lanza y una moneda de plata. De repente llaman a Lumito y a Mark, quienes discuten por ser llamados al mismo tiempo. Entonces les dicen de que por su gran coraje y valentía serán recompensados con una espada muy rara para cada uno y un saco de cebada. Después de eso, Lumi y Mark se dirigen a su casa seguidos por el prota, quien los felicita por su gran trabajo. Sin embargo, ellos se sienten apenados por el elogio y modestamente dicen de que solo hicieron lo que pudieron. Luego añaden de que están contentos de que no hubo víctimas fatales entre los suyos. Finalmente llegan a la casa de Mark, donde los espera su madre. Este le dice con entusiasmo de que recibió una espada y un saco de cebada, a lo que su madre le dice de que la mayor recompensa para ella es que haya vuelto sano a casa. Seguidamente le pregunta al prota si su hijo le causó muchos problemas, a lo que este le responde que Lumito y Mark serán indispensables para el futuro de Montel. Después se dirigen a la casa de Lumi, donde su abuelo y los aldeanos los esperan con bebidas y comidas para celebrar su victoria y su llegada. En ese momento Mark dice que está listo para probar las bebidas, a lo que uno de los aldeanos le responde de que ni lo sueñen, ya que ellos beben la leche. El abuelo de Lumi los felicita por su esfuerzo, diciendo que nunca pensó que llegaría el día en que lo harían sentir tan orgulloso. Y ahí vemos que por fin el prota puede tener algo de paz y concentrarse en hacer dulces, dejando volar bastante su imaginación. En eso vemos que Lumito y Mark aprovechan para escapar del lugar y dirigirse hasta donde están los delincuentes retenidos. Sin embargo, los guardias les niegan el acceso a ambos, por lo que idean un plan para hacer que se muevan de su puesto y entrar en hurtadillas. Una vez adentro se encuentran con el líder de los bandidos, quien les dice de que la espada que lleva en la cintura fue suya, y antes de ser ejecutado le gustaría enseñarle cómo usarla correctamente para que pueda usar magia. Al escuchar esto, los ojos de Mark se iluminan y saca la espada. Entonces el líder de los bandidos le dice que necesita una palabra mágica para activar su poder, pero es muy peligroso para que su amiga la escuche, así que le dice que por favor se acerque. Mark automáticamente lo hace, pero vemos que el bandido ya había soltado la atadura de sus manos. De repente le da una patada en el abdomen a Mark, agarra la espada del suelo y se libera por completo. Seguidamente el líder de los bandidos se abalanza hacia Lumi y la hiere con un corte en el abdomen. Ella cae al suelo inconsciente debido al gran dolor del golpe. De repente el líder captura a Mark y lo usa como escudo para escapar, dejando atrás claramente a sus compañeros. Agarra el caballo y se dispone a huir con Mark en brazos. En un cambio de escena vemos a un aldeano llegar a la fiesta que está organizando el abuelo de Lumi, donde también se encuentra el prota. Este le informa de que Lumito ha sido herida y Mark fue secuestrado. Inmediatamente Pastry se dirige al lugar de los hechos y ve que Lumi está inconsciente. En ese momento le ordena a un guardia que detenga la hemorragia a toda costa, sin importar si le deja cicatriz. Luego pide a los otros guardias que le indiquen hacia dónde se dirigió el delincuente, y estos les dicen de que se fue hacia el oeste. Seguidamente Pastry se dirige a caballo hacia donde se encuentra el bandido. Ahí descubrimos que en el camino que tomó el malhechor, el prota había colocado trampas antes de la batalla que aún están activas, y en el peor de los casos planea recibir una herida y replicarla en el líder de los bandidos, pero de pronto se da cuenta de que algo sobre su poder mágico al parecer está cambiando, y acto seguido vemos que Cacerola recibe la noticia de que el prota fue solo detrás del líder de los bandidos, y de inmediato se pone de pie para ir tras ellos. Sin embargo, Fayule lo detiene y le aconseja mantener la calma,
recordándole que en momentos como este el jefe debe mostrar entereza y tranquilidad a los aldeanos. Por ende, Fayule ordena a uno de los guardias llamar a Cointreau para buscar a Pastry. A continuación vemos a Mark que está armando un escándalo en los brazos del bandido, cuando de pronto caen en una de las trampas que el prota había preparado y se caen del caballo. Posteriormente vemos que el prota se acerca hasta donde están ellos, y el bandido se da cuenta de que Pastry es el responsable de esta trampa. Este hecho irrita profundamente al delincuente, quien está harto de que el prota se interponga en todo su camino, así que decide acabar con él de una vez por todas para evitar que use su habilidad de replicar. No obstante, el prota es mucho mejor con la espada de lo que esperaría de un niño de su edad. A pesar de eso, el bandido logra romper su espada y está a punto de golpearlo. En un cambio de escena vemos que se acerca el anochecer y Fayule sigue buscando a Pastry con su habilidad de ver a distancia, pero no logra encontrarlo. Entonces Fayule descubre la espada del prota en el suelo, partida a la mitad, y se imagina lo peor. Con eso en mente se dirige a la casa principal con un paso pesado, sin saber cómo darle la noticia a Cacerole. De pronto, cuando abre la puerta principal, se encuentra con el prota en los brazos de su madre. Cacerole le explica que Pastry acaba de llegar hace un momento con Mark en brazos, a quien llevó a su casa. Sin embargo, su madre se quedó dormida abrazada a él, negándose a alejarse de su hijo. Fayule está sorprendido por la situación, ya que no logra entender cómo no pudo ver al prota regresar a casa. El padre del prota le pide una explicación, pero este responde de que es mejor dejarlo para otro momento, ya que es una historia bastante larga. Al escuchar esto, Cacerole se molesta y exige que explique de una vez por todas qué fue lo que sucedió. Entonces Pastry le dice de que replicó su magia en él y usó la teletransportación. Luego explica que se dio cuenta que su magia le permite copiar cualquier cosa, siempre y cuando sea algo tangible o haya visto al original. Esto incluye hechizos de otras personas. No obstante, el padre del prota no parece sorprendido, ya que se imaginaba que sería eso. Por lo tanto, le da un buen regaño y le advierte de que nadie debe enterarse de que tiene este poder. Además, le señala de que fue imprudente usarlo de esta manera, ya que pudo haber terminado dentro de una roca o hasta bajo la tierra. Posteriormente vemos que Cacerole está preocupado por su hijo, ya que si alguien se llegara a enterar de que puede replicar cualquier tipo de magia, no dudarán en usar a Pastry como arma. Fayule lamenta haber dejado escapar al líder de los bandidos, y Cacerole solo puede rezar para que el delincuente fallezca antes de que pueda contar todo. A la mañana siguiente vemos que Mark está sentado en las afueras del pueblo, y en eso Pastry llega por él para ir a visitar a Lumi. Mark le dice de que no se atreve a verla a los ojos, ya que se siente arrepentido por lo que pasó con ella y piensa que es su culpa por haberse dejado engañar. Así que el prota le dice que llorar no solucionará nada, así que debe pedirle perdón a Lumi para compensar su error. Con esto en mente, ambos se dirigen a la casa de Lumito, y el prota deja a Mark y a Lumi en la habitación para que charlen, mientras él se pone a hacer el pastel de manzana que tanto ha deseado preparar. Una vez en la cocina, deciden concentrarse en lo que más le apasiona, que es hacer postres y hacer sonreír a las personas a su alrededor. Luego vemos que Mark se disculpa con Lumi por haber caído en la trampa del bandido y haberla lastimado. Sin embargo, Lumi le dice de que no tiene que disculparse, ya que en todo caso fue culpa del delincuente. En ese momento, un aroma delicioso llega a la habitación y seguidamente llega el prota con la tarta de manzana ofreciéndole a cada uno. El sabor hace sonreír a los chicos, quienes se impresionan de lo delicioso del postre. Luego les ofrece manzanas de almíbar y claramente al probarlas se sorprenden de que ambos postres sean de la misma fruta, pues el último estaba muy ácido para ellos. Entonces el prota les explica de que existen manzanas dulces y ácidas, y con un ingrediente tan particular hay que saber bien cómo prepararlas para armonizar los sabores. Luego comenta que él cree que con las personas también pasa lo mismo. Entonces le dice a Mark de que tiene cualidades únicas que lo hacen especial y que brillará gracias a ellas. Le explica de que esta experiencia ha profundizado su carácter, así que debe utilizar lo que ha aprendido para mejorar. Además le dice de que tendrá que hacerlo si quiere ser su sirviente en el futuro. Y en ese momento el padre de Lumito llega a la habitación molesto con Mark por haber lastimado a su hija. Le dice que debe compensarlo casándose con ella, ya que no cree que con su personalidad rebelde ya pueda conseguir algún candidato. Al escuchar esto, Mark se pone muy pero muy rojo, y su cara termina de ponerse roja como una manzana cuando oye que Lumito dice que acepta lo que su padre le está diciendo. En un cambio de escena vemos al prota reunido con Cacerole y Fayule, discutiendo cómo conseguir dinero, puesto que los destrozos causados por los bandidos en las dos aldeas cerradas han costado muchísimo trabajo y dinero, dejando vacías las arcas de la familia. Entonces Pastry sugiere pedir ayuda a sus abuelos, pero
Cacerole le cuenta que cuando eran jóvenes Agnes y él se escaparon de casa para estar juntos, cortando todos los lazos con sus familias. Esto sorprende al prota ya que sabe que en ese mundo los matrimonios arreglados son la norma, por lo que le resulta increíble que sus padres hayan vivido un amor tan apasionado en su juventud. Más adelante nos damos cuenta de que el prota pasó varios días encerrado en el despacho de su padre, pensando en cómo hacer dinero y recién ha podido ver a sus amigos. Mark le dice de que le desentona que le oculte cosas, pero Lumi lo corrige, diciendo que la palabra que busca es decepciona. Por otro lado, Pastry le pregunta a Lumito cómo se encuentra en su herida, y ella le golpea el pecho diciéndole de que está muy bien aunque hace una mueca de dolor. En ese momento Mark le dice de que deje de fingir y se cuide más. Al ver esta interacción entre sus amigos, el prota le dice de que son un matrimonio muy bonito. Entonces Mark le responde de que ya le ha dicho 1000 veces que ellos no son pareja. Después siguen hablando de cómo conseguir dinero para la aldea, y Lumito sugiere vender tarta de manzana en la ciudad, pero el prota señala de que sería difícil obtener ganancias ya que necesitan muchas manzanas. Por lo tanto, Mark propone que enseñe magia. Entonces Pastry le pregunta para qué quiere aprender magia, y Mark le responde de que con la magia se puede hacer muchas cosas geniales y que se haría rico si pudiera usarla. Sin embargo, Lumi lo molesta diciendo de que aunque aprendiera magia, nunca podría controlarla y acabaría como pollo rostizado. A raíz de este comentario comienzan a discutir. Para que sus amigos dejen de pelear, el prota interviene y les dice de que ya dejen de coquetear frente a él, ya que está harto que hagan este tipo de cosas sexys. En consecuencia, Mark se molesta con él y le dice de que ya deje de molestarlo diciendo que ellos dos están saliendo. Mientras tanto, Lumi le sugiere a Pastry de que le muestre sus poderes para ver si es que se les ocurre algo. En ese momento el prota recuerda su vida pasada, cuando se quedaba toda la noche con sus compañeros dando ideas para crear un nuevo postre. Finalmente llega a la conclusión de que 3 cabezas piensan mejor que una, ya que podría ser útil para encontrar alguna pista. Luego les pide que dibujen lo que quieran en la tierra. Acto seguido usa su magia para replicar lo que dibujaron en la tierra en las manos de sus amigos. Entonces Lumi le dice con sarcasmo que no esperaba que realmente pudiera usar una magia, a lo que el prota le responde de que ella ya lo había visto usar magia. Tras esta demostración, Lumi le pregunta si puede hacer lo mismo con casas o caras de personas, ya que piensa que sería interesante ver objetos o rostros dibujados en el suelo. Este comentario le dio una gran idea al prota, así que se acerca a Lumi, toma sus manos con emoción y le dice que es una genio. De repente le suelta al ver que ella se sonroja. Se gira hacia Mark y le dice de que no fue su intención sobrepasarse con su esposa. Este último está tan cansado de sus chistes que no le dice nada al respecto y lo deja pasar. Rápidamente se marcha en dirección al despacho de su padre, y más adelante vemos al Cacerole informando a Agnes sobre el estado de la cuenta de la familia. Ella se da cuenta que la situación de la casa es peor de lo que esperaba, pero no cree que su familia los vaya a ayudar. En ese momento el prota toca la puerta del despacho y les dice que se le ocurrió una forma de ganar mucho dinero. Luego mencionan de que el otro día estaban hablando de encontrarle pareja a Jessie. Cacerole confirma que como ella ya va a cumplir 13 años es hora de conseguirle un esposo, así que aprovechando todas las oportunidades para presumir de su hija en las reuniones sociales. Entonces el prota le explica de que eso fue posible gracias a que puede usar la teletransportación para ir a diferentes sitios a presentarla. En el caso de los demás nobles, deben pensar muy bien a qué reuniones asistir y gastar una gran cantidad de dinero para movilizarse, sin contar los peligros de encontrarse con bandidos en el camino. Por esto se le ocurrió usar su habilidad de replicar para hacer retratos para los nobles. Acto seguido les muestra una imagen de su madre en un pedazo de madera. Así los Molters pueden hacer retratos de compromiso para mostrar a sus hijas a más candidatos sin tener que viajar. Cacerole se da cuenta de que al hacerlo con magia no hay riesgo de inversión ni materiales que costear, por lo que podrían cobrar de 5 a 10 monedas de oro por dicho servicio. Sin embargo, Fayuile les advierte de que sería peligroso mostrar su habilidad, ya que podrían sospechar del verdadero poder de Pastry. Aún así, el prota les dice de que no podrán esconder su poder para siempre, y que por el momento podrían decir que su magia solo consiste en hacer retratos. Tras esto, su madre se acerca disimuladamente al prota y le pregunta
pregunta si puede borrar una arruga que se ve en el retrato. En un cambio de escena nos encontramos con el condado de Retes, uno de los principales del sur, que son más de 50 aldeas. Luego vemos que Cacerole y el prota están viajando hasta allí para solicitar una reunión con la condesa. Para ella esto es un fastidio porque está convencida de que solo vienen a quejarse de haber dejado escapar a los bandidos. No obstante, su consejero le asegura de que no debe preocuparse por un caballero campesino y que puede despachar rápidamente la reunión. Con esto en mente acceden a reunirse con ellos y el prota y Cacerole son llevados a un salón para tomar el té. Al ver los dulces dispuestos en la mesa, Pastry no puede evitar pensar en nuevas recetas para probar. En ese momento descubrimos que la condesa se llama Brioche Retes y los invita a sentarse claramente. Luego elogia los esfuerzos de Cacerole con sus tierras, pues ha oído de que se han prosperado mucho transformándose de un páramo helado a un lugar lleno de vida. Entonces él le confiesa de que todo su éxito se debe a su hijo Pastry. La condesa incrédula piensa que solo está siendo modesto. Con simpatía se dirige a Pastry y le dice de que debe estar muy orgulloso de su padre, y el prota aprovecha que ella le dio la oportunidad para hablar y le responde que sí, por lo que le cuenta que recientemente unos rufianes invadieron las tierras con que tanto esfuerzo han cultivado. Además, los bandidos eran tantos que incluso los niños tuvieron que luchar contra ellos. La condesa se da cuenta de que Pastry no es un niño normal, ya que inició con naturalidad el tema que ella tanto quería evitar. Después le dice de que le impresiona que haya podido asumir los deberes de un aristócrata de su edad. Luego Pastry le informa que, a decir verdad, cuando interrogaron a los bandidos, estos dijeron que provenían del condado de Retes. Debido a esta información, la condesa opta por hacerse la desentendida. Entonces el prota le dice de que si tiene dudas puede entregarle varios de los bandidos que capturaron. Si no los reconoce, puede entregarlos a la corona para que abran una investigación formal. La condesa le dice de que, asumiendo que lo que dicen es cierto, seguramente solo fueron unos pocos bandidos que lograron huir tras un reciente exterminio. Entonces la condesa le pregunta qué pruebas tiene para afirmar de que los mismos bandidos que los que ella habla son exactamente los que invadieron su tierra. Así que el prota saca una espada que llevaría un bandido, con el emblema de la familia de Retes, y le dice que a sus ojos fracasaron en su intento de exterminarlos, por lo que estos bandidos llegaron hasta Monterls y causaron pérdidas incalculables. Aún así no pretenden armar un escándalo por este asunto. Sin embargo, al ser bandidos del condado de Retes, esperan que la condesa lo tenga en consideración y sea generosa con Monterls. Al escuchar esto, ella ofrece pagar una cantidad apropiada por los bandidos y ofrece 100 monedas de oro. El prota le menciona que también debe tener en cuenta los daños causados en Monterl, por lo que la condesa aumenta su oferta a 130 monedas. No obstante, el prota le pide que haga un último intento. Finalmente llegan a un acuerdo que deben de pagar 150 monedas de oro, términos que la condesa acepta con pesar. Luego se da cuenta de que lo que había dicho Cacerole sobre su hijo hace un momento no era modestia, sino la verdad. Tras esto se despide de Pastry y este se disculpa por si en algún momento fue grosero, a lo que ella responde de que fue derrotada totalmente en la negociación. Además le pregunta qué le parecieron los aperitivos, ya que notó cierta incomodidad cuando los ha probado. El prota de forma educada le dice de que estuvieron bien. Sin embargo, ella insiste en que le dé su opinión sobre los dulces. Entonces el prota le confiesa de que el té estaba delicioso, pero las galletas eran muy empalagosas y comienza a darle consejos sobre repostería. Al ver la insolencia de su hijo, Cacerole le da un golpe en la cabeza y le pide que se disculpe con la condesa, pero ella dice de que no es necesario y expresa su asombro al ver el paladar tan sofisticado que tiene este niño a su edad. Luego el prota se vuelve hacia la condesa y se disculpa por no haber traído un presente, entregándole un pañuelo con su retrato. Este gesto deja encantada a la condesa, que ahora tiene una mejor opinión del prota. En un cambio de escena conocemos al duque Cadleseg, quien ha organizado una fiesta para celebrar la mayoría de edad de su nieto. Cacerole se acerca al duque y con una sonrisa le agradece por haber sido invitado a tan impresionante banquete. A continuación, el duque presenta a su nieto llamado Squale, quien está visiblemente nervioso ante la presencia de Cacerole, y no es para menos, ya que él es un héroe de guerra y su fama ha sido cantada por trovadores a lo largo y ancho de todo el imperio. Seguidamente Cacerole le da la oportunidad a Pastry de presentarse y este hace una reverencia ante el duque. Consecutivamente le da sus felicitaciones a Squale por haber alcanzado su mayoría de edad. Sus palabras tan fluidas y elocuentes dejan sorprendido al duque, quien se da cuenta de que Pastry es mucho más maduro que su nieto. En ese momento el duque menciona la mayoría de edad del prota y lo felicita por ello, y le dice que ha escuchado que fue bendecido con la habilidad de usar magia, así que
que le pide una demostración de su magia, y el prota le solicita a un mesero cercano un pañuelo, y acto seguido aparece un hermoso retrato de una joven. El duque queda impresionado por su habilidad, pero quien realmente está interesado es Squale. Luego Pastry ofrece el retrato al nieto del duque como regalo de cumpleaños, mencionando de que es parte del marqués y de él. Al escuchar esto, el duque se muestra intrigado, ya que no ha visto al marqués en la reunión. De inmediato el duque se da cuenta de que el retrato es de la hija de Márquez, y Pastry le confirma de que en efecto la chica del retrato es la tercera hija del marqués Ubareg, llamada la señorita Petra. Después de esto, el prota comenta que antes de venir a la fiesta, pasaron por el territorio del marqués con la ayuda de la habilidad de su padre. Entonces Cacerol le agrega que, como saben, el marqués se encuentra en una disputa eterna con el reino vecino, así que como la señorita Petra no suele salir de su tierra, el marqués le pidió que presentara a su hija. Al escuchar toda la explicación nos damos cuenta de que Squall está realmente interesado en la chica del retrato, por lo que Cacerol y Pastry aprovechan esta oportunidad para invitarlo a la celebración de la mayoría de edad de la señorita Petra, añadiendo de que el marqués agradecería mucho la participación de Squall como muestra de amistad. En ese instante el duque se da cuenta de que cuáles son las intenciones de Pastry al regalar dicho retrato y trata de rechazar la invitación, pero es interrumpido por su nieto, quien acepta de buen agrado. Esto molesta al duque, quien no puede creer lo ingenuo que es su nieto al no darse cuenta de que tienen la intención de casarlo. Squall le pide más información sobre la fiesta de la señorita Petra, pero el duque intenta rechazar la invitación y le pregunta a su nieto cómo planea llegar hasta allá. Pastry interviene diciendo de que no debe preocuparse por eso, ya que su padre puede ayudarlo. Luego Pastry llama al duque y le cuenta que sospecha de segundas intenciones por parte del marqués Ubareg, ya que cree que el marqués quiere terminar la guerra con el reino vecino utilizando las tropas del duque. Por eso quiere casar a su hija con su nieto. Sin embargo, aclara que estas son solo especulaciones. El duque agradece la información y dice que lo tendrá en cuenta. Posteriormente anuncia de que también asistirá a la fiesta de la señorita Petra. Si su nieto encuentra el amor, será una buena historia para contarle al rey. Más tarde Squall se acerca al prota y le pregunta sobre los gustos de la señorita Petra. Pastry le cuenta de que cuando la visitó le regaló una galleta que él mismo había horneado, y parece que a ella le gustan mucho los dulces. Luego Squall le pide un favor y el protagonista, pensando de que se trata de hacer más dulces, se emociona imaginando las distintas opciones que podría intentar. Sin embargo, antes de que su mente siga divagando, Squall interrumpe su imaginación y le pregunta si puede hacer un retrato de Petra con ropa más reveladora. Aquí nos damos cuenta de que este chico es un cachondito. Resignado, el prota piensa que los jóvenes son iguales con todas épocas y mundos. En un cambio de escena vemos que Cacerol está junto con Fayule, hablando sobre el progreso de la renovación de las aldeas, y Fayule comenta de que esto ha sido posible gracias a la ayuda de Cacerole, algo inusual entre la nobleza, pues nunca se ha oído que un señor recaudara específicamente dinero para dárselo a sus súbditos. Cacerole le explica de que no sería un buen señor si mantuviera a su pueblo en la miseria. Fayule no tiene más remedio que admitir que la amabilidad es una de las cualidades de él. Entonces el padre del prota le dice de que confíe en Fayule para que con su trabajo compense su exceso de dulzura. Fayule responde de que siendo así debería ser un poco más dulce con él al menos. En ese momento el prota entra en la oficina y pensar que estaba hablando de dulces se emociona, pero ambos le aclaran rápidamente de que no es el caso. Tras esto Pastry entrega 2 cartas del duque y el marqués a su padre después de leerlas por un momento, donde anuncia que se trata de buenas noticias, ya que tendrán un ingreso de dinero por un tiempo debido al Squall y Petra que se casarán muy pronto. Al escuchar la noticia el prota se alivia al saber que valió la pena pasar tantas horas replicando retratos de compromiso. Después de todo, esa imagen le tomó 2 días enteros, hasta que claramente el marqués la aprobó. Además Cacerol le informa de que enviarán 30 monedas de oro como anticipo. Al oír esto Fayule sugiere utilizar este dinero para construir una mansión lujosa, pero Cacerol le dice de que deberán usarlo para la seguridad de la señorita Petra. El comentario de su padre llama la atención del prota, así como Cacerol le explica que como Petra celebrará su mayoría de edad en la capital, le pidieron ser su escolta durante todo el trayecto y su estancia allí. No obstante, hay muchos quienes de este compromiso no les agrada en lo absoluto, por lo que se espera de que actúen para impedir esta unión. Fayule comenta de que siendo así no hay problema, ya que esta noticia solo será dada a unos pocos, y en este momento Pastry señala que el problema es la iglesia, que dice mantenerse neutral pero dependiendo de la suma del dinero, a veces le suelta la lengua. Entonces Fayule sugiere simplemente negarse a escoltar a Petra debido a la diferencia
dificultad de la misión. Sin embargo, Cacerole sabe que nada fortalecerá su posición tanto como ganar la confianza de dos de las figuras más prominentes del reino, para evitar la mayor cantidad de inconvenientes posibles. Al prota se le ocurre proteger a Petra en la iglesia. Esto resulta ser la mejor estrategia, ya que podría ahorrarse el dinero de contratar soldados. Finalmente el prota le entrega otra carta a Cacerole y le dice que es un recibo de los comerciantes por unos materiales. Después de entregar la carta, rápidamente decide abandonar la oficina, pero es detenido por Cacerole al ver que dicho recibo se trata de un barril de azúcar y una caja de manzanas que cuestan una total fortuna. Como resultado es regañado y no tendrá mesada por un tiempo debido a este abuso de su parte. En un cambio de escena vemos a Pastry y a Cacerole encontrándose con el Marqués, debido a la gran cantidad de personas que viajarán unas cuantas horas en carruaje. El Marqués los invita a subir y les informa de que sus dos hijas ya se encuentran a bordo. Una vez dentro, la señorita Petra los saluda con cordialidad. Sin embargo, cuando llega el turno de su hermana Licorine, esta se muestra un poco apática, lo que provoca que Petra le llame la atención por su falta de respeto hacia Pastry. Sin embargo, dice de que no hay problema y procede a explicar el plan. Una vez llegan a la iglesia del Marqués, será teletransportados a la iglesia de la capital, donde la señorita Petra permanecerá como excusa para la ceremonia de consagración, hasta la hora de la fiesta. Más tarde llegan a la iglesia y los primeros en bajarse son el Marqués y Cacerole. De repente son atacados por unos asesinos, así que las chicas y el prota se quedan cubiertos en el carruaje. Sin embargo, son demasiados bandidos para manejar y uno de ellos se infiltra en el carruaje, pero allí es que se encuentra el prota, quien protege a las chicas con su espada. Una vez pasado el peligro, el prota se adentra en lo profundo de la iglesia y vemos que Licorine es dejada atrás, por lo que decide escoltarle y le dice de que no debe preocuparse, ya que ellos la protegerán, y este comentario hace que ella se sonroje. Debido a esto, ella reflexiona sobre su reciente comportamiento hacia él y se da cuenta de que a pesar de ser mayor, es Pastry quien parece ser más maduro. De hecho, hace poco ella estaba triste porque pensaba que había elegido a su hermana por ser más bonita, y finalmente llegan a una habitación secreta en lo más profundo de la iglesia. Todos se preparan para ser teletransportados por el prota y su padre. Para disimular la habilidad especial del prota, deciden tomarse de las manos. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, se encuentran en la capital y las chicas quedan impresionadas por tal poder. En un cambio de escena vemos a un caballero caído en desgracia de la casa de Admire. Él planea secuestrar a la señora Petra y para ello contrata a unos mercenarios. Los bandidos aceptan sin mucho que comentar, aunque encuentran sospechoso que un noble se involucre con gente como ellos. El jefe de los mercenarios incluye que el noble trama algo mucho más grande, ya que quiere desprestigiar al duque Cableseg al secuestrar a la prometida del comandante general del ejército. Además, sospecha que el noble busca ganar fama al ser él mismo el rescate de la señorita Petra, y probablemente espera casarse con ella como muestra de agradecimiento. Después de esto, el prota se sorprende al ver la cantidad de guardias frente a la iglesia de la capital. Su padre le explica que muchos espectadores se han reunido para colaborar con la vigilancia, con la esperanza de ganarse el favor de las familias. El prota siente, reconociendo que tiene sentido, ya que la casa de un caballero pobre como la suya no podría reunir a tantísimos guardias. Cacerole le dice de que su último comentario fue duro e innecesario. A continuación vemos a la señorita Petra, quien se siente nerviosa por su inminente compromiso, y el prota, que la escucha desde lejos, le dice de que no tiene por qué preocuparse, ya que Squall es un chico muy pero muy amable y bueno. Ella responde de que ya conoce a Squall y le agrada, pero que todo está sucediendo tan rápido que no puede evitar sentirse nerviosa. En ese momento el Marqués se acerca a ellos y le dice a Petra de que comenzará primero con su ceremonia de mayoría de edad. Mientras tanto vemos a Fayul entrar en el salón, quien le informan a Cacerole que la noticia del compromiso ha llegado a las tierras más lejanas, por lo que dejaron a Contriago con la familia del Marqués, y si algo llegara a suceder les avisaría de inmediato. Dado que Cacerole estaba ocupado custodiando a la señorita Petra, le encomienda a Pastry la misión de acompañar a Licorice. Fayul le bromea al prota diciéndole de que debe escoltarla como todo un caballero. Sin embargo, Pastry no le presta mucha atención y se acerca a Licorice para llevarla a una sala de descanso. Ella está tan tensa que no cree adecuado descansar mientras su hermana está en la ceremonia, pero el prota trata de persuadirla diciéndole que también es importante relajarse. Luego le extiende la mano y ella la toma con agrado. Mientras se alejan, Fayul le dice de que es todo un galán el prota, pero que tenga cuidado de no hacer llorar a las señoritas. Entonces Pastry se vuelve y responde de que no es como él. Una vez desaparecen de su vista, Cacerole agarra a Fayul por el hombro y le dice de que no le meta ideas raras en la cabeza a su hijo. Más tarde, la ceremonia
ceremonia de mayoría de edad transcurre sin inconvenientes y llega el turno de la señorita Licorice. Seguidamente envía a la señorita Petra a la ceremonia de compromiso. Sin embargo, aún no puede relajarse ya que necesitan llevar a todos a salvo hasta las tierras del Marqués después del evento. Fabi le comenta de que en vez de preocuparse por eso deberían prestar más atención y que dejaron a Pastry a solas con la señorita Licorice y podría ocurrir un accidente. No obstante, Caserole le responde a Pastry que no lo tendrá tan fácil como la cuidadora de Licorice. Mientras tanto, Pastry experimenta un momento incómodo debido a la sobreprotección de la dama de compañía, quien no le permite acercarse. De repente el prota escucha un ruido extraño y se percata demasiado tarde de que un agujero en la tierra está a punto de tragarse a él y a la señora Licorice. En ese instante, Caserole y Fayule escuchan el mismo ruido desde afuera, pero cuando entran ya es demasiado tarde porque Licorice y Pastry han desaparecido. Al ver esto, Caserole ordena a Fayule que importe al Marqués y acto seguido se adentra de inmediato en el inmenso hoyo que quedó en el suelo. Posteriormente vemos que Licorice y Pastry han caído inconscientes y están atados para evitar que escapen. El prota despierta primero y el jefe de los mercenarios se percata de esto, amenazándolo con hacerle daño si intenta escapar. Él le pregunta el por qué los ha secuestrado, pero el jefe, con arrogancia, le responde que no tiene por qué explicarle absolutamente nada. En ese momento el prota intuye que el hombre con el que está hablando es el portador de magia y decide proteger a Licorice mientras llega la ayuda. Después que el jefe de los mercenarios abandona la habitación, Licorice despierta y Pastry le dice de que no debe preocuparse, ya que estarán a salvo mientras él esté con ella. Entonces Licorice piensa de que aunque no sabe por qué, cada vez que Pastry le dice que la protegerá se siente segura. En eso un subordinado se burla del prota diciéndole de que es todo un galán, y el prota aprovecha esta oportunidad para sacarle información y le pregunta qué pasará con ellos. El subordinado le responde que la señorita Licorice está a salvo, pero que probablemente acabarán con él una vez terminen el trabajo. De pronto Pastry se hace la víctima y le dice al mercenario que si la persona que se secuestró es un noble, pueden pedirle mucho dinero por ellos. Al escuchar esto, el subordinado piensa y Pastry se da cuenta de que efectivamente el cabecilla es un noble y a juzgar por el lugar en el que están se trata de un ex duque. Ahí recuerda que antes de aceptar el encargo del Marqués, investigaron a posibles sospechosos que querían hacerle daño al duque y al marqués, y uno en particular le llamó la atención. Entonces decide usar su habilidad de replicar para mandar una nota a su padre sobre el lugar donde se encuentran. Acto seguido vemos que Caserole ha recorrido durante un rato la cueva y no logra encontrar a los chicos. Cuando regresa a la habitación recibe la noticia en la que el Marqués dará prioridad al compromiso de Petra y no podrán ayudar en la búsqueda. Y al oír esto, la dama de compañía colapsa, pues han abandonado a su ama. Desquitando su frustración, le reclama a Caserole por estar tan tranquilo, sabiendo que su hijo también ha sido secuestrado. Sin embargo, este le dice de que si solo hubieran secuestrado a Licorice estaría preocupado, pero al estar con Pastry está seguro de que a su hijo se le ocurrirá algo pronto. De repente un brillo aparece sobre sus cabezas revelando la nota enviada por el prota, que les informa que se encuentran en la casa del ex duque Admire. Inmediatamente Caserole se dirige fuera de la iglesia para reunir al mayor número posible de personas y así rescatar a la señorita Licorice y al mismísimo Pastry. Al notar lo tenso que está Caserole, Fayule le sugiere que debería enviarle primero a él para localizar a los chicos. Acto seguido vemos que el líder de los mercenarios se entera de que la persona secuestrada es la hermana gemela de Petra y decide deshacerse de ellos automáticamente. Al percibir sus intenciones de lastimarle, el prota se teletransporta hacia ella para protegerla del golpe. Luego el prota logra liberarse y derrota al subordinado, dejándolo solo al jefe de los mercenarios. Tras esto nos damos cuenta de que el mercenario fue tomado por sorpresa, pues no esperaba que el prota pudiera escapar y mucho menos derrotar a uno de los suyos. Por otro lado, escuchamos que la ayuda ha llegado y que Admire está acorralado. Seguidamente vemos que Caserole y Glacage ya están en la habitación con el prota, y este le pide a Glacage que se encargue de liberar a Licorice, que aún se encuentra amarrada en el suelo. Entonces el líder de los mercenarios se da cuenta de que está acorralado y no tiene más opción que huir, así que usa su habilidad de excavar para escapar. Inmediatamente Caserole se acerca al prota para asegurarse de que está bien y le dice que algún día le sacará canas verdes de la preocupación. Por su parte, él se disculpa por siempre causarle problemas a su padre. Después vemos que Fayule llega con dos caballeros de la casa del duque y del marqués para escoltar a Licorice, pero ella quiere permanecer más tiempo con Pastry. Sin embargo, Caserole ordena a los caballeros llevar a Licorice con su padre inmediato, por lo que pierde la oportunidad de agradecerle a Pastry por salvarla.
salvarla. A continuación, Cacerole le comenta al prota que el cabecilla del secuestro fue el ex duque Armire, quien en la guerra de hace 20 años fue juzgado y cuya familia fue aplastada por vender información al enemigo. Luego le dice que tome todo como ejemplo, ya que las acciones del líder de una familia pueden cambiar el destino de todo su clan. Acto seguido, un caballero del duque llama a Cacerole para solicitar su asistencia y explicar cómo verdaderamente fueron las cosas. Sin embargo, tanto él como el prota dejan esta área a Fayule y se escapan del lugar con la excusa de que deben perseguir al líder de los mercenarios. Posteriormente, el prota y Cacerole se encuentran caminando dentro de la mansión y Pastry le comenta cuando el mercenario usó su habilidad y no sintió que su poder mágico fuera fuerte. Además, si lograra escapar, era poco probable que pudiera evadir las tropas que rodeaban el lugar. De pronto se le ocurre revisar la habitación donde lucharon y le dice que su padre, que si quieres huir y no puedes, solo hay una forma de salir del dilema. Justo en ese momento se escucha la voz del mercenario diciendo que solo debía hacer como que huyó y esperar a que el enemigo se fuera para escapar. Sin embargo, no fue posible porque el prota lo descubrió y ahora solo le queda la segunda opción: derrotarlos para poder huir. Al ver esto, Cacerole se pone en guardia para enfrentarse al mercenario, pero Pastry lo detiene y le pide que le permita enfrentarse a él. Antes de comenzar el duelo, el prota se presenta y le pregunta al rufián por su nombre. Este le dice de que hace tiempo abandonó su apellido, pero puede llamarlo Strudel. Seguidamente, el mercenario se abalanza con todas sus fuerzas hacia el protagonista y Cacerole nota que tiene una pose perfecta. No obstante, Pastry logra bloquear su ataque y la espada del mercenario se parte totalmente a la mitad, lo que el prota aprovecha para darle un golpe, lo que hace caerle al suelo. De inmediato, Cacerole lo amarra para evitar que intente algo más. Luego pregunta a su hijo cómo logró vencerlo y Pastry le explica de que usó su habilidad de replicar para convertir la espada del oponente en piedra. Tras esto, Cacerole le dice de que casi lo mata del susto y le da unas palmadas en la cabeza llamándolo pequeño tramposo. Entonces Pastry le responde que simplemente diga que es un chico listo. En un cambio de escena vemos que ha pasado un mes desde lo sucedido y se ha llevado a cabo una ceremonia oficial del compromiso de Squall y Petra. A continuación, el duque se acerca a Cacerole y el prota para agradecerles por su ayuda en una unión, a lo que Pastry responde que simplemente estaba cumpliendo con su deber como caballero. Luego Cacerole le comenta que el duque de Squall se ve muy excelente. El abuelo de Squall confiesa que aunque parece tranquilo, en realidad está muy nervioso porque la chica de la que se enamoró en primera vista ahora será su esposa. Al contrario, el prota dice que opina que Squall se ve muy noble y varonil, a lo que el duque responde que viniendo de una persona tan distinguida como él, tendrá que replantearse su opinión sobre su nieto. A continuación, el prota le dice al duque que quiere aprovechar la oportunidad para aclararle algo. El duque, interesado, le da permiso para preguntar. Entonces el prota le comenta que siente que algo no cuadra en el incidente del secuestro. Los bandidos eran muy hábiles y meticulosos, tanto que prepararon varias guaridas. Como todo tan bien planeado, no puede evitar preguntarse cómo pudieron cometer un error tan básico y fatal como secuestrar a la chica equivocada. Esto le lleva a pensar que cometieron este error porque recibieron información errónea sobre la señorita Petra. Además, le sorprende de que un noble caído en desgracia tuviera tanta influencia para preparar diferentes guaridas, así que no puede evitar pensar que un tercero le ayudó en esto y que alguien se benefició de la caída del ex duque Armire. En ese momento, el duque lo interrumpe y le pregunta si cree que él podría ser ese alguien, y Pastry le responde de que solo está haciendo suposiciones, ya que a los niños les gusta imaginar cosas absurdas y no puede evitar dejar volar su imaginación. Por otro lado, el prota le comenta al duque que, como es bien sabido, las tierras de Monterls no producen abundantes cosechas. Han pensado en tomar medidas al respecto, pero no saben cómo avanzar, por lo que espera que el duque con su vasta inteligencia pueda prestarle su ayuda. El duque comprende que Pastry lo tiene acorralado y le pregunta qué podría pasar si decide negarse. Entonces el prota le responde que a su edad los niños son muy habladores y podría contarle algunas cosas de más al marqués que se encuentra al otro lado de la fiesta. Al escuchar esto, el duque acepta ayudarlo sin protestar, pero antes le dice de que a partir de este momento expresará sus pensamientos en voz alta. En eso le confiesa que había esperado acabar con sus enemigos de un solo golpe, pero nunca fue su intención dañar a la prometida de su hijo, ni mucho menos a su hermana, aunque es verdad que la señorita Licorice corrió peligro y está reflexionando profundamente sobre sus acciones. No obstante, le dice de que fue muy atrevido al acusarlo tan abiertamente, y acto seguido el marqués se acerca a ellos y los saluda. Luego le dice a Pastry de que está muy agradecido de que haya salvado a su hija. Después le comenta, si mal no recuerda, que él ya tuvo
tuvo su ceremonia de la mayoría de edad, a lo que el prota le confirma que así fue. El marqués añade que no duda que alguien con sus talentos será muy popular con las damas en el futuro, pero nunca es demasiado pronto para sentar cabeza. Consecutivamente le pregunta si ya hay alguien que haya robado su corazón. El prota responde de que aún es muy joven para estas cosas. Entonces el marqués le pregunta si al encontrar a alguien de su agrado en el futuro se casaría. Cacerole pronto se da cuenta de las intenciones del marqués e intenta detener a Pastry, pero este responde antes diciendo de que aún no ha conocido a la indicada, y en ese momento el marqués le pregunta qué le parece su hija. El prota le responde que la señorita Petra ya está comprometida, a lo que el marqués aclara que hablaba de su hija Licorice. Por consiguiente el prota le dice de que no cabe duda que Licorice es una señorita espléndida, pero aún no está listo para casarse. En ese momento el marqués le recuerda de que hace un momento había dicho de que esperaba a la persona indicada, y le pregunta que qué tiene de malo su hija. El duque y Cacerole se dan cuenta de que Pastry está acorralado y no tiene más opción que aceptar la propuesta del matrimonio. De pronto el marqués y el duque llaman a su gente y anuncian el compromiso de Pastry y Licorice. Todos felicitan al prota, pero aún no sabe qué está pasando. Petra y Squale se acercan para felicitarlo por su compromiso, mostrándose más entusiasmados de lo normal, y más tarde vemos al prota meditando sobre lo sucedido, pensando que parece un sueño lo que está pasando. Licorice se le acerca para agradecerle por haberle salvado la última vez y le pregunta si está conforme con ella para casarse. De repente el prota se da cuenta de que la ve mucho más hermosa que antes y piensa que ella será la persona indicada para crear su país de dulces. Seguidamente le dice de que está más que satisfecho con ella. Ella, feliz por su compromiso, le dice de que se alegra mucho de escuchar esto. Luego le pide a su dama de compañía que le entregue unas galletas que ella misma hizo para él. Una vez el prota las prueba, se da cuenta de que Licorice confundió el azúcar con la sal, pero aún así sigue comiendo las galletas de su amada como si fueran las más ricas del mundo. En un cambio de escena vemos que a Cacerole le están diciendo a su esposa que tiene algo que contarle, pero le pide que no se moleste con él. Ella, pensando que se trata de una compra innecesaria, le dice de que hable con confianza ya que no se enfadará. De pronto Cacerole le revela que traerá a otra mujer a la casa. Al escuchar esto, Agnes queda sin palabras y piensa que esta situación no es tan inusual entre los nobles. Sin embargo, Cacerole le explica de que se trata de una señorita de una muy buena familia y que además son gemelas. De repente Agnes estalla de ira y comienza a golpearlo. Entonces Cacerole le pide que no se altere ya que Pastry aceptó este compromiso. Al escuchar esto, Agnes se da cuenta de que malinterpretó todo. Cacerole decide dejarla sola pensando que está molesta por una noticia de una nuera, pero en realidad vemos de que ella estaba muy emocionada por tener otra hija en la familia. Más adelante vemos que la noticia del compromiso del prota con la hija del marqués ya ha llegado al condado de Retes. Esto molesta a la condesa ya que las tierras del oeste pasaron por encima de su autoridad para comunicarse con las tierras del sur. Además está segura de que el duque y el marqués vieron el potencial del prota y por eso aseguraron un compromiso con él. Debido a esto, el asistente de la condesa le comenta que hubiera sido bueno que ella se casara con el chico. La condesa le responde que si Pastry hubiera nacido 10 años después y ella 10 años antes, lo hubiera considerado, pero que claramente no es el caso. Al escuchar esto, su asistente asiente incómodamente, pues no pensó que tomaría este chiste tan en serio. Posteriormente vemos que el duque de Cablesec cumplió con su palabra de apoyar a los Monterl y envió varios árboles de acacia. Estos árboles son conocidos como beneficios apícolas, lo que lleva a Mark a preguntar qué significa esto. El prota le explica de que es un árbol que atrae a las abejas y tenerlo cerca ayudará a conseguir miel, un ingrediente esencial en la creación de los dulces que él quiere. Sin embargo, hay ciertos problemas para cultivarlos y Lumito comenta de que el problema radica en la falta de agua y tierra, ya que en Monterl llueve muy poco y el suelo es muy duro, por lo que los árboles solo crecen hasta cierto tamaño antes de secarse. De repente el prota se le ocurre que sería una muy buena idea construir un embalse, de modo que puedan tener un sistema de riego constante. Por otro lado, vemos que Fayule y Cacerole están cerrando las ganancias de este año, y después de aproximadamente 20 años finalmente están cerrando en números positivos. Al escuchar esto, Cacerole no puede evitar soltar una lágrima de felicidad. Seguidamente le da las gracias a Fayule, a Contriao y a Glacaje, ya que sin ellos no hubiera sido posible nada de esto. Entonces Fayule le dice de que no es necesario agradecerle ya que hace mucho tiempo decidió que lo seguiría. Además deben tener en cuenta de que todo fue posible gracias al prota. Al escuchar esto, Cacerole se emociona y responde de que lo sabe muy bien, ya que cree que su hijo es un regalo divino de Dios. Al verlo tan contento presumiendo de su hijo, Fayule le comenta de que tiene una noticia buena y mala, y que debe elegir
elegir cuál quiere oír en este momento. Entonces Cacerole le dice de que quiere esa felicidad que dure lo más posible, así que prefiere escuchar primero la buena noticia. Fayule le informa de que ha recibido 40 solicitudes para formar parte de la nueva aldea. Al escuchar esto, Cacerole se emociona y comenta que siendo así deben apresurar los preparativos para la nueva aldea. Posteriormente Fayule le comenta de que parece que Pastry ha iniciado otro de sus proyectos y partió con sus amigos hacia las montañas. Al escuchar esto, Cacerole se asusta, pues sabe que siempre su hijo está involucrado y hay una locura de por medio. Acto seguido vemos la habilidad de excavar del prota que le copió al mercenario, que fue de gran utilidad para crear un embalse en lo alto de la montaña. No puede evitar emocionarse al ver que cada vez está más cerca de hacer realidad su país de dulces. De pronto sus amigos lo interrumpen en su fantasía y se dan cuenta de que su padre se encuentra en lo alto del embalse. Entonces Pastry le dice a su padre que quizás se pasó un poco. Seguidamente Cacerole lo reprende a él y a sus amigos por actuar a las espaldas de los mayores. En un cambio de escena vemos que ha pasado un mes desde que Pastry construyó 3 embalses y conectó todo al pueblo con agua potable. De repente su hermana Jessie se le acerca y le entrega una carta que cree que es de su prometida. Sin embargo, cuando la abre se da cuenta de que se trata de una invitación de la condesa de Retes por una degustación de té. Finalmente el prota se dirige a la oficina de su padre para contarle sobre la invitación, pero no lo encuentra. En su lugar está Fayule, quien le dice de que es sospechoso de que lo hayan invitado específicamente a él. En ese momento llega Cacerole y le informa de que ya ha recibido la noticia sobre la invitación de la condesa cuando estaba en la capital, aunque se enteró a través de rumores. Además le menciona de que ha traído una persona muy especial y de pronto aparece Licorice y le dice de que por el momento se estará hospedando con ellos por un tiempo. Después de esto vemos al prota que lleva a Licorice a su lugar favorito y le enseña cómo hacer caramelos. Sin embargo, desde detrás de la puerta de la cocina su hermana y su madre y sus amigos lo están espiando. Estas están muy emocionadas por tener a la prometida de Pastry allí y quieren que su relación avance rápidamente. Mientras el prota baña unas manzanas de caramelo, decide exponer a los espías. Rápidamente su hermana y su madre se retiran con la excusa de que tienen muchas cosas que atender, dejando atrás a Lumito y a Mar, quienes son castigados por Pastry al no permitirles comer lo que le preparó. En un cambio de escena vemos al padre de Licorice alerta por los movimientos de la condesa de Retes, ya que cree que está intentando algo con su yerno. Para evitar que ella tome partido, envía a su hija Licorice a su lado. Además, su tierra se encuentra amenazada por el reino vecino y es posible que los ataquen en cualquier momento. Finalmente llega el día del banquete de la condesa Retes. Al llegar son recibidos constantemente por un asistente, quien los saluda con respeto. El prota agradece el cálido recibimiento, a lo que el asistente responde que ha sido instruido para tratarlo con el mayor cuidado y que además no debe descuidarse de su presencia. Tras esto el asistente lo presenta como los invitados de honor de la condesa, momento en el que el prota aprovecha para promocionar los caramelos que ha hecho con Licorice. Cuando los invitados prueban los caramelos no pueden evitar sentirse en las nubes. El prota le comenta de que su intención es enviarlos como regalo a sus feudos, pero que al tratarse de regalos lo único que necesita es que no se cobre el impuesto del azúcar a los comerciantes que le entregarán dicho presente. En ese momento llega la condesa de Retes y le comenta que su idea le parece muy interesante, por lo que le gustaría hablar con él a solas, así que deja a Licorice a cargo del asistente. Posteriormente vemos a la condesa, que está bien custodiada por guardias, lo que claramente el prota señala. Ella le responde que una mujer frágil como ella no está a la altura del hechicero como él y espera que entienda su preocupación. Seguidamente la condesa le dice a Pastry de que se deje de rodeos y le explique qué está planeando. Entonces Pastry le dice de que su intención es cosechar azúcar y miel en masa en el feudo de Montel, y según sus cálculos eso parece ser posible aproximadamente en 3 años, por lo que quiere contar con la ayuda del puerto de la condesa de Retes. Esta noticia sorprende a la condesa, pero al ver la determinación del prota se da cuenta de que habla muy pero muy en serio, así que no puede esperar a ver qué tipo de futuro tiene en mente. Sin embargo, lamentablemente cuando lo construya será quien se quedará con todo, y acto seguido vemos que Licorice está pasando por un momento bastante incómodo, ya que nadie habla con ella y escucha como todas las señoritas se interesan por su prometido. Su dama de compañía le aconseja que no preste atención a lo que dicen, pero en ese momento lo único que ella quiere es volver a casa. Por otro lado vemos que el prota y la condesa de Retes ya se encuentran de camino de regreso al salón, pero la condesa comienza a molestarlo sobre su compromiso con Licorice. De pronto lo abraza y le dice de que no lo soltará hasta que le cuente cómo la conquistó. En ese momento vemos que la señora Licorice sale del salón y los encuentra en una situación bastante comprometedora.
prometedora. Inmediatamente el prota se suelta del agarre de la condesa y va detrás de Licorice, quien ha salido corriendo hacia el patio. Una vez la alcanza, ella se disculpa por haberlos interrumpido, como toda chica latina tóxica. El prota le dice que no se lo tome tan en serio, ya que la condesa solo lo ve como un niño de 9 años. Licorice entonces le aclara de que no se trata solo de la condesa, sino también de todos los demás invitados. Cuando la dejó sola, todos elogiaban al prota. También habían muchas damas interesadas en él, lo que la llevó a imaginar muchas situaciones desagradables, con la posibilidad de que más adelante él se enamore de alguien y se olvide de ella, debido a que nunca ha sido muy buena socializando, a diferencia de su hermana Petra. No puede intrigarse con los demás, lo que la lleva a pensar de que quizás hubiera sido mejor que Petra estuviera en su lugar y no ella. Entonces, para evitar que Licorice siga pensando en cosas negativas, la toma de la mano y le dice de que está bien que sea tímida y le cueste hablar con otros, ya que esa es su forma de ser y él le gusta tal como es. Además, le asegura que a partir de ahora le gustará cada vez más, por lo tanto espera que pueda confiar en él una vez más y le pide que lo espere un momento. El prota usa su habilidad de teletransportación y después de un rato regresa con una manzana caramelada para Licorice. Le dice de que esa manzana es conocida con muchos nombres en diferentes partes del mundo, pero que esa en específico la hizo para ella y que se llama la manzana del amor. Con eso quiere expresar que su corazón no cambiará y que vertió todos sus sentimientos en esa manzana que hizo únicamente para ella, de modo que espera que pueda confiar en él siempre, ya que quiere hacerla claramente feliz. Estas palabras llenan de felicidad del corazón de Licorice, quien decide aceptar sus sentimientos. Seguidamente Pastry se acerca poco a poco a su rostro, pero justo cuando estaba a punto de tocar sus labios, es interrumpido por la dama de compañía de Licorice. En ese instante, el asistente de Pastry, llamado Nicolo, se acerca y le dice de que no esperaba menos del galán de Monterl. El prota le pregunta desde cuándo están viendo todo, a lo que Nicolo le responde desde que regresó con la manzana del amor. Entonces el prota le comenta que parece que tiene ganas de trabajar horas extra, por lo que cumplirá su deseo y le duplicará el trabajo. Nicolo le dice de que no debe bromear con este tipo de cosas. Al escuchar esto, el prota le responde de que como duplicar su trabajo le parece una broma, tendrá que triplicarlo ahora. Este comentario pone pálido a Nicolo, quien comienza a suplicar piedad. Seguidamente vemos a Licorice, que se encuentra de mejor humor, mientras que su dama de compañía fulmina con la mirada al prota. Una vez de regreso en el feudo de Monterl, su madre Agnes lo espera en la entrada y lo arrastra hasta la casa, en la que claramente le cuente todo lo sucedido en el banquete de la condesa. Más tarde vemos que su madre no lo soltó durante las siguientes 2 horas y le sacó toda la información del banquete mientras envolvía caramelos. Entonces Fayule toma uno de los papeles de caramelo y se da cuenta de que hay un retrato de la condesa y Pastry. Ahí descubrimos de que usó estos envoltorios como venganza contra la condesa por haber querido interferir en su relación con Licorice. Por otro lado, vemos que ya llegó a los oídos de la condesa lo que hizo Pastry, y ella está muy pero muy furiosa. Desde entonces ha recibido propuestas de matrimonio de candidatos muy jóvenes, y circula el rumor de que le gustan los jovencitos. En un cambio de escena vemos que en las tierras del marqués Ubareg ha sido alertada sobre el ataque del reino vecino, que ha decidido adelantar su ofensiva antes del verano debido al reciente crecimiento del poder militar del marqués, gracias a su compromiso con el duque Cadleseg. Además, se informa de que sus tropas superan los 30.000 soldados, por lo que se verán obligados a pedir refuerzos al duque. A continuación vemos al prota contando las ganancias que ha dejado su negocio de venta de retratos y dulces, las cuales destinará a la compra de cabras para hacer diversos postres, por lo que está ansioso por la llegada de los comerciantes. Al escuchar esto, Fayule le pregunta si tendrá que comerse todas las gallinas debido a todo el trabajo que representa tener dichos animales. El prota le responde que al contrario necesita muchas gallinas y cabras para poder hacer más dulces, y en el futuro ya pensará en algo respecto a la falta de mano de obra. Más tarde vemos que se reúne con sus amigos y Licorice para crear un artefacto que les ayudará a extraer el azúcar de la caña, pero terminan fallando. Al ver lo que intentaban, a Licorice le parece que dicha herramienta le recuerda a la que utilizan en la casa del marqués para hacer un poco de vino. Por lo tanto, si ya existe un artefacto que sirve para lo mismo, tendrán un menor margen de error. Rápidamente el prota decide ir a hablar con su padre y Fayule para negociar esta licuadora con el marqués Ubareg. Sin embargo, cuando llega a su oficina, le dan la noticia de que la guerra ha empezado en las tierras del marqués, lo que interfiere con sus planes de hacer dulces. En un cambio de escena, conocemos el campamento enemigo liderado por L. Autoroute, a quien le ha llegado la noticia de que el nieto del duque se encuentra en las tierras del marqués. Él planea
utilizar esta información como una forma de debilitar a Wareg, dejándolo sin cartas que jugar en la contienda, y finalmente poner en fin este conflicto de años. Posteriormente vemos al prota en la cocina cuando llega Licorice, y le pregunta qué lo tiene tan pensativo. Ella le dice que seguro él debe estar pensando lo mismo que ella, ya que hace poco se enteró de que la guerra comenzó entre su casa y el reino del vecino, así que piensa que si los adultos tienen tanto tiempo para pelear deberían ponerse a hacer dulces. De esta forma al comerlos todos sonreirán y está segura de que el mundo entero sería más feliz. Entonces el prota le dice de que él piensa lo mismo, ya que detrás de cada sonrisa hay un dulce y el camino a la felicidad está hecho de ellos. Licorice asiente con una sonrisa mostrando de que está de acuerdo con su opinión. Al ver su sonrisa el prota se sonroja y decide cambiar el tema, mostrándole que ese día llegará un comerciante con cabras y hará un pastel de queso para ella, de modo que puede esperarlo con ansias. Acto seguido vemos que el comerciante llega con malas noticias para Pastry, por lo que Barón de Lungsbage lo amenazó porque vendieran las cabras que traían para él. Por lo tanto Pastry se pone nervioso y declara que está dispuesto a acabar con todo aquel que intente interferir con su diversión. Al ver la reacción de su hijo Fayule y Caceroles se sorprenden, pues pocas veces actúa como un niño. Sin embargo el prota decide que irá a decirle unas cuantas cosas a ese varón. De otro modo el honor de los Montel se verá empañado. Debido a este acto Caceroles se ve obligado a regañar a Pastry para que conserve la calma, ya que en ese momento se encuentra en periodo de guerra y los que están cerca seguramente quieren abastecerse sobre todo con comida. Es obvio que el varón está desesperado por asegurar alimentos. Además no robó las cabras sino que pagó por ellas. A pesar de que perdió su oportunidad de comprar cabras, nadie más salió perjudicado con esto. Incluso si fuera a recuperar sus cabras del varón Lubsbage, tomaría como excusa la guerra. Entonces Fayule le sugiere de que solo hay una forma de recibir provisiones de manera preferente durante la guerra. Como resultado el prota se da cuenta de que la única forma es unirse al frente como el refuerzo. A la mañana siguiente vemos que Cacerole y Pastry se dirigen a las tierras del marqués, acompañado por Glacaje y Nicolo como sirvientes, además de 8 soldados reclutados en la aldea. Por otro lado vemos que Licorice está preocupada por Pastry, a lo que Agnes le dice de que guarde la calma pues todo estará bien. En un cambio de escena Lord Squall se encuentra embelesado mirando un retrato de su prometida. Ella lo saca de su sueño y le reclama por estar embobado con un retrato cuando la tiene frente a él, o sea que por qué no le hace cositas. Squall le responde de que no se trata de eso, sino que en persona es tan linda que necesita prepararse de antemano para verla. Este comentario convence mucho a Petra, quien le da una sonrisa que derrite el corazón de Squall. De pronto su suegro lo molesta y le dice de que para hacer una excusa improvisada estuvo bien. Entonces Petra sale en defensa de su prometido y le dice a su padre de que no le haga este tipo de bromas, y seguidamente Squall le pide a Petra dar un paseo por el jardín, pero en ese momento son interrumpidos por el asistente, quien les informa de que el reino vecino está haciendo su primer movimiento. Debido a esta situación el marqués solicita a Squall de que vaya al frente para defender las tierras. Al escuchar esto Petra se angustia, pues pensó que su padre venía con suficientes soldados para no tener que depender de su prometido. Sin embargo su padre le pide que confíe en él ya que tiene un plan muy bueno en mente. Viendo la preocupación de su prometida, Squall le dice al marqués de que está agradecido por darle la oportunidad de participar en su primera batalla en familia. Posteriormente vemos en campo enemigo los soldados que ya están cayendo por la fatiga del viaje para llegar ahí, por lo que su asistente está preocupado sobre qué pueden hacer para tomar ventaja de la situación. Entonces L. Autorute le dice de que si no tuviera un plan en mente no estaría ahí. Luego le explica de que su plan consiste en separar al marqués y al duque a través de Squall, quien no tiene experiencia de combate, así que seguramente lo enviarán al frente para darle su primera batalla. Por eso lo harán salir al lugar donde puedan acabar con él muy fácilmente. De esta manera no solo perderá el prometido de su hija, sino que Cadlesec se pondrá furioso con él y cortarán lazos, dejando al marqués solo y sin refuerzo alguno. A continuación vemos a Cacerole y al prota que llegan hasta donde está el marqués. Este les agradece de corazón que hayan venido desde tan lejos, a lo que a Pastry se le escapa decir de que todo sea por las cabras, lo que confunde un poco al marqués. Seguidamente se corrige y le dice de que debía hacer algo si la casa de su querida prometida estaba en peligro. A continuación el marqués le pone al día sobre la situación y le dice que pensaba que serían más soldados, pero resultaron ser 12,000 aproximadamente. Por lo tanto le gustaría saber la opinión de Cacerole sobre la formación. Después de estar al tanto de lo que sucede, Cacerole le dice de que hay algo que no le cuadra, pues cada información es sólida y sin desperdicio. Entonces el prota se da cuenta de que lo de su padre quiere decir es que menciona que la información
formación del enemigo está pensada para repeler sus ataques. Se supone que ellos están invadiendo, así que es raro que prioricen la defensa. Acto seguido, Cacerole le dice de que si él fuera el enemigo, redoblaría sus tropas sin quedar en desventaja numérica y usaría pequeñas unidades móviles para repetidas emboscadas locales, mermando las fuerzas enemigas poco a poco. Luego señala que el punto en el mapa le dice que el primer lugar que atacarán sería este. Al ver el sitio señalado, el marqués se pone pálido, pues es el sitio en el que envió a Squale para tener su primera batalla exactamente. Cuando se da cuenta de las intenciones del enemigo, el marqués de inmediato deja un escuadrón a cargo de Cacerole para que vayan a ayudar a Squale. Posteriormente vemos que claramente el asedio a las tropas de Squale ya ha comenzado y está siendo atacadas por todas las direcciones. Mientras tanto vemos que el escuadrón que el marqués mandó está retrasado, por lo que Cacerole decide enviar a Niccolo a liderarlo, mientras que Pastri irá por el norte a romper las filas del enemigo. Por su parte, él y Glacage se abrirán paso para poder ayudar a Squale, y seguidamente vemos que Squale está rodeado por el enemigo y no tiene a dónde refugiarse, así que deben rendirse o luchar hasta el final. Al verse en tal situación, lo único en lo que puede pensar es que su prometida Petra lamenta no poder cumplir su promesa de regresar a salvo. De pronto, cuando todo parece perdido, llega Glacage y Cacerole, quienes se abren paso a punta de espada y flechas. Viendo el temible héroe de guerra Cacerole, el enemigo decide retirarse automáticamente, consecutivamente desde la retaguardia. Niccolo y Pastri derriban a varios soldados del bando enemigo, y Pastri, al ver a Squale, le dice que cuando escuchó que tendría su primera batalla no dudaron en venir a ayudarlo. Tras esto le extiende la mano y le dice de que ya deben regresar para anunciar su victoria, y a continuación vemos que la experiencia en el campo de batalla ha dejado conmocionado a Squale. Al voltear y al ver sus tropas masacradas, no puede evitar sentirse desafortunado por haber salido con vida de la batalla. Acto seguido llegó a los oídos del líder del reino vecino la noticia de que Lord Monterl está apoyando al marqués, a lo que hará que el duque no dude en mandar más refuerzos. Por ello se ve obligado a retirar automáticamente sus tropas. Posteriormente, Cacerole y Pastri vuelven a la casa del marqués, quien lo recibe con mucha alegría y además le dice a Squale de que lo disculpe, ya que debido a su negligencia corrió un grave peligro. Sin embargo, Squale le comenta de que si no fuera por los Monterl, no sabía qué hubiera sido de él. Entonces Cacerole añade de que Squale actuó con gran valentía, abriéndose paso a pesar de estar acorralado por todo el enemigo. Finalmente el marqués le informa que las tropas enemigas se retiraron, por lo que le gustaría dar una recompensa a aquellos que le dieron la victoria, y el primero sin duda será Squale por su valentía. Al escuchar esto, Squale dice de que no se lo merece, a lo que el marqués le sugiere ir a descansar ya que luce muy pero muy cansado. Cuando Lord Squale está a punto de regresar a sus aposentos, llega Petra, quien estaba muy preocupada por él y le agradece que haya regresado sano y salvo, y en ese momento le dice de que está exhausto y que le gustaría retirarse a su cuarto. Petra se ofrece a acompañarlo, pero Squale deja claro que necesita estar un poco solo. Verlo en este estado preocupa a todos, pues bien saben que el trauma por la primera batalla es muy duro. Sin embargo, como futuro duque y encargado de las tropas de la capital, debe tener este tipo de experiencias. Entonces Petra entra en lágrimas y se pregunta qué puede hacer por su amado para consolarlo en estos momentos. Seguidamente Cacerole recuerda que hace un tiempo Pastri logró animar a uno de los amigos después de su error tras el arresto de unos bandidos. Dado que Squale y él son casi de la misma edad, le gustaría que pensara algo para animarlo. En ese instante Petra dice que solo quiere que Squale recupere su hermosa sonrisa. Justo entonces el prota se le viene a la cabeza la conversación que tuvo con Licorice y se le ocurre una idea. Más tarde vemos a Pastri en la cocina del marqués pensando en una receta para abrir el corazón de Squale, quien se culpa por su ineptitud. Por lo tanto debe devolverle esa luz llamada sonrisa y guiarlo en el camino hacia la felicidad. En un cambio de escena vemos que el marqués está dando una fiesta para celebrar la victoria. No obstante, Squale se encuentra apático y deprimido por lo sucedido. Además se escuchan comentarios imprudentes que reprochan el hecho de que la guerra haya acabado tan rápido, ya que querían acumular logros y el único beneficiario de esta batalla fue el nieto del duque. A continuación Cacerole se acerca a Squale y le dice de que no debe prestar atención a estos comentarios, aunque desafortunadamente en toda batalla hay pérdidas, y que como nieto del duque Cadleseg debe grabarse eso muy bien en la cabeza, puesto que no será la última vez que le suceda. Sin embargo, no puede dejar de pensar que debido a su falta de experiencia muchos hombres no llegaron a sus casas. Seguidamente Pastri entra al salón de la fiesta y felicita al marqués por su victoria, y acto seguido le muestra lo que preparó en su cocina para celebrar la ocasión. Al percibir el aroma de su
su postre, todos los presentes se sienten atraídos. Nicolo reparte un pedazo del pastel a los invitados y Pastry decide darle uno personalmente a Squale, quien le pregunta por el nombre del postre. Pastry le dice de que se llama tarta tatín y le explica de que es un postre de manzana que hizo especialmente para él. Al probarlo, Squale queda alucinado por el aroma y el dulzor y le pregunta la razón detrás del nombre de este postre. Pastry le cuenta de que su nombre viene de las hermanas Tatín, quienes eran grandes reposteras. Luego le explica que las tartas se hacen poniendo las frutas sobre la masa y horneándolas. Por un día las hermanas olvidaron poner la masa en el molde y solo hornearon las frutas, así que sin más opción le pusieron la masa encima y las volvieron a hornear. En otras palabras, esta tarta salió de un producto de un error de las famosas cocineras. Al escuchar estas palabras, Squale no puede evitar pensar en sus compañeros, pero el prota le dice de que si las hermanas hubieran botado las frutas al darse cuenta del error y hubieran hecho otra en el orden correcto, este delicioso postre no existiría y hubiera sido normal que lo desecharan, pero como ellas no permitieron que su error fuera un error para siempre, ahora Squale puede disfrutar de este sabor. Seguidamente le comenta que hace poco se equivocó al hornear unos dulces y se acordó de esta receta. Pensó que los errores nunca son en vano y que lo importante es ser optimista y tratar de mejorar aunque haya equivocaciones. En ese momento Squale recuerda las duras palabras de su abuelo y dice que sus errores no son simples equivocaciones. Petra, quien escuchaba desde lejos, se acerca y le dice de que él no cometió ningún error, ya que logró cumplir con la promesa que le hizo, la cual fue regresar sano y salvo. Sin embargo, Squale no puede evitar sentirse culpable, ya que la única razón por la que está a salvo es por el sacrificio de sus hombres. Entonces Pastry le dice de que esa es la forma en la que debe ser un líder. Luego Petra responde que en lugar de recordarse por sus victorias, piensa en los soldados que perdieron su vida, y debido a esto está orgullosa de que su prometido no haya perdido su humildad. Finalmente Squale entiende que debe mirar hacia el futuro para volverse mucho más fuerte como persona. Gracias a la ayuda de Pastry, Squale se ve más animado, y el marqués agradecido desea recompensarlo por su ayuda. Al escuchar esto, los ojos del prota brillan de satisfacción, pues ya sabe qué quiere del marqués. En un cambio de escena, el prota ya se encuentra de regreso en las tierras de Montels, con los regalos que el marqués le dio por su ayuda en la guerra y una carta dirigida a su hija Licorice. Seguido de esto vemos que Cacerole aún no regresa de las negociaciones con el barón. De pronto Cacerole aparece en la oficina y se lleva a Pastry para traer todas las cosas que logró comprar. Posteriormente vemos que Cacerole no tuvo piedad a la hora de vengarse del barón por haber comprado las cabras de Pastry y compró todo tipo de cosas a precios bajos que iban dirigidas al barón. Luego vemos que Pastry logró obtener la licuadora para extraer el jugo de caña de azúcar y así poder hacer muchísimos dulces más rápido. Por otro lado, su hermana y su madre están tramando algo. Necesitan tomar las medidas de Licorice para hacerle un vestido, ya que pronto tendrá que ir a la capital acompañada de su hermana Petra. Así que quieren que el prota les ayude a buscar un modista para Licorice, ya que él es el único apto para saber las medidas de su prometida. Más adelante vemos que todas las personas han retomado sus actividades habituales. Incluso la condesa Retes, a pesar de haber sido víctima de una broma del prota, no puede evitar ser fanática de sus creaciones. Finalmente Licorice le escribe una carta a su padre para contarle lo bien que lo está pasando al lado de Pastry y con las demás personas del feudo de Mortel. Ahí vemos la relación entre Licorice y el prota que avanza cada día más, y paso a paso Pastry está más cerca de alcanzar su mayor sueño, crear un país totalmente de dulces. Y así termina el anime. Y si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides de comentar la palabra secreta que será dulces, y no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es sumamente importante. Además, si quieren un saludo en uno de los videos o quieren recomendarme un anime para resumir en el próximo video, sígueme en Instagram, que estará en el link de la descripción y en el comentario fijado, ya que muy pronto estaré saludando a todos los que me sigan por ahí. Y sin más que decirles, Piña Colada se despide.